Arrhenius alcanzó renombre en el ámbito académico, amistad que duró hasta la muerte de este último. En 1737, Kant perdió a su madre, una mujer de carácter excepcional y de logros intelectuales muy por encima de su rango social, que contribuyó a la posterior eminencia de su famoso hijo, dirigiendo sus pensamientos y educándolo con elevados valores morales. Hasta el final de su vida, Kant siempre habló con gran ternura y profundo agradecimiento por el cuidado que recibió de su madre. En 1740, el día de San Miguel y de Todos los Santos, entró en la Universidad de Königsberg y en 1746, con 22 años, escribió su primera obra sobre una cuestión en parte matemática y en parte filosófica, sobre la verdadera evaluación de las fuerzas vitales. Este problema había sido planteado primero por Leibniz en oposición a los cartesianos. Leibniz insistía en una nueva ley de esa evaluación y no simplemente en una nueva evaluación. Pero este debate quedó definitivamente resuelto después de que los más grandes matemáticos europeos se ocuparon de la cuestión durante más de medio siglo. Kant dedicó su tesis doctoral al rey de Prusia, pero nunca llegó a sus manos, ya que, aunque creo que fue impresa, no fue publicada. Desde entonces hasta 1770 se ganó la vida como tutor en distintas familias o impartiendo clases privadas en Königsberg, especialmente a militares, sobre el arte de la fortificación. En 1770 fue llamado para ocupar la cátedra de matemáticas, que poco después dejó por la de lógica y metafísica. Con este motivo dio una conferencia magistral, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, digna de atención, dado que contiene los primeros gérmenes de la filosofía trascendental. En 1781 publicó su gran obra, Crítica de la razón pura. Murió el 12 de febrero de 1804. Estos son los hitos claves de la vida de Kant, pero fue una vida notable, no tanto por lo que ocurrió en ella, sino por la pureza y dignidad filosófica de su devenir cotidiano. De esto, la mejor impresión surgirá de los recuerdos de Bassianski, corroborados y respaldados por los testimonios de Jachmann, Rink, Borowski y otros. A través de ellos lo vemos luchar contra la congoja que le ocasiona la decadencia de sus facultades, contra el dolor, el agotamiento y el nerviosismo, causados por dos dolencias, una que le afectaba el estómago, otra la cabeza. Sobre todo eso se elevan la bondad y la nobleza de su carácter, victorioso hasta el final. Tres. El principal defecto de este y de todos los otros recuerdos de Kant es que informan muy poco acerca de sus conversaciones y opiniones. Y quizás el lector se queje de que algunas de esas anotaciones se ocupan de detalles y son demasiado circunstanciales, y que a veces dan la impresión de ser indignas o insensibles. Con respecto a la primera objeción, puedo decir que si bien un hombre honorable jamás permitiría chismes biográficos de este tipo, que no son más que el resultado de injerencias poco caballerosas en la vida privada de un individuo, no obstante, se podrán leer sin reproche siempre que se trate de un gran hombre, e incluso con cierta ventaja. En lo que se refiere a la segunda objeción, no sabría cómo disculpar a Bassianski cuando se arrodilla a los pies del lecho de muerte de su amigo para registrar con la habilidad de un estenógrafo los últimos latidos del pulso de Kant y la pugna de la naturaleza en esos momentos finales, a no ser que, debido a su visión idealizada de Kant, como si fuese una personalidad que pertenece a todas las épocas, en su opinión trascendiera las limitaciones usuales a las que se somete la sensibilidad humana, y que, bajo esta impresión, le adjudicara a todo esto un sentido del deber, algo que habría rechazado cortésmente a causa de sus sentimientos privados. Pero comencemos ya y recordemos que quien habla casi todo el tiempo es Bassianski. Conocí al profesor Kant mucho antes de la época a la que se refiere este pequeño escrito conmemorativo.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.